El tema es los unos a los otros. Los unos a los otros. Había una película, Los unos y los otros. Bueno, este es los Sí, unos a los Sí, otros. de ah, Adriano Celentano. ¿Eh? Oh, mira, De Adriano Celentano era la película. ya no vamos a ver qué eh, película. Ya, Yo la fui a ver la fui a ver y me quedé dormido toda la película. Por eso me acuerdo. Bueno, yo espero que no se duerman conmigo, por favor. Horacio no puede porque está manejando y ustedes tampoco. Espero que no se quede ninguno dormido, que no sea como la película. Pero bueno, para empezar con el tema, ustedes seguramente ya a esta altura han visto, han notado, han escuchado, han visto en Facebook que las iglesias, las iglesias que hemos ido plantando a lo largo de los años, que se han ido formando, todas llevan el nombre de comunidad de fe. Tenemos comunidad de fe de Cosquín, comunidad de fe de Pilar, comunidad de fe de Costa Zacate, la nuestra que es la comunidad de fe del aire. Entonces, ¿por qué le pusimos el nombre de comunidad? ¿Qué es una comunidad? Según el diccionario, una comunidad es un grupo de seres humanos que tienen ciertos elementos o ciertas cosas en común. De ahí la palabra comunidad. La palabra comunidad viene de tener cosas en común. Puede ser que tengan en común un idioma, tengan en común costumbres, pueden tener en común fundamentos, valores, objetivos, tareas, o sea, pueden tener varias cosas en común. Hay comunidad, por ejemplo, de coleccionistas de autos, de qué sé yo, de los que coleccionan los Ford Falcon. En fin, hay comunidades de la más diversa, pero lo concreto es que una comunidad es un grupo de personas que tienen cosas en común, objetivos, valores, principios, metas, gustos. Generalmente una comunidad se une por una necesidad o por una meta, con el objetivo de alcanzar un fin común o un objetivo común. Todos se unen con un objetivo común. Y entonces, ¿por qué se caracterizan nuestras comunidades? El nombre básicamente lo dice. En primer lugar, porque tenemos en común una fe. Tenemos en común nuestra fe en Dios, nuestra creencia en Yahweh. Y por otro lado, tenemos también un objetivo en común. ¿Y cuál es el objetivo de las comunidades de fe? Que todas las personas puedan tener un encuentro con Dios, así como alguna vez lo tuvimos nosotros. También tenemos como objetivo que las personas puedan tener no solamente un encuentro con Dios, sino que puedan desarrollar una relación con Dios. Y por otro lado, también tenemos como objetivo que las personas aprendan a vivir de acuerdo a las instrucciones de Dios contenidas en la Biblia para que las vidas de las personas den en el blanco. Eso es lo que venimos haciendo nosotros a través de este espacio virtual cada miércoles que nos juntamos. Justamente compartimos la fe en Dios, justamente estamos tratando de aprender a vivir no a nuestra manera, no como vivimos hasta el momento que nos encontramos con Dios, sino que estamos tratando de alinear nuestras vidas, de cambiar nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, a través de estudiar las instrucciones de Dios contenidas en la Biblia. Ese es nuestro desafío y eso es lo que nos une. Por otro lado, hay algunos aspectos que también deberíamos aclarar. Nos tendríamos que preguntar por qué Dios dejó su iglesia, es decir, este conjunto de personas que no solamente acá en este espacio virtual, ¿no? Que a lo largo y a lo ancho del planeta se reúnen para aprender de Él, para cambiar sus vidas, para ser mejores. Dios dejó a la iglesia sobre la tierra con dos objetivos. El primero de ellos es
extender el reino de Dios. Es lo que nosotros llamamos cumplir con la gran comisión. De esto se acuerdan que el sábado hablamos bastante. El sábado de la mañana estuvimos hablando de justamente las últimas palabras de Jesús antes de ascender. Hablamos de lo que era cumplir la gran comisión, de esto de armar o tratar de compartir nuestra fe, nuestro estilo de vida con otras personas. Entonces, esa es la primera función de la iglesia, extender el reino de Dios, que cada vez más personas integren el reino de Dios. Ese sería el primer desafío, o el primer motivo por el cual Dios dejó su iglesia sobre la tierra. Extender el reino de Dios. El segundo motivo, la segunda razón por la cual la iglesia está sobre la tierra es para enseñar la palabra de Dios. Y justamente es la enseñanza la que nos permite formarnos como cristianos. La palabra cristianos, no sé si ustedes saben, significa como Cristo, ¿sí? O sea, nuestro objetivo es ser como Cristo. Y necesito que busque alguno, o que busquen todos, o los que quieren anoten, Efesios 4, 12 y 13. Ese va a ser el primer versículo que vamos a compartir ahora. Vamos bien, entonces hasta acá definimos qué es una comunidad, dijimos por qué nuestras comunidades de fe se llaman de esa manera, dijimos que tenemos en común básicamente nuestra fe en Dios y el deseo de que muchas personas puedan aprender y formar parte de esto que nosotros estamos haciendo. El primer motivo por el cual la iglesia quedó sobre la tierra es para extender el reino de Dios. Y el segundo motivo, dijimos, es para formarnos como cristianos. ¿Quién encontró Efesios 4, 12 y 13? Que lo quiera leer. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjense, esto es lo que decíamos recién, ¿no? Esto de formar nuestra manera de ser. Formar, dice claramente acá Efesios, a fin, el objetivo de la iglesia es, entre otros, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, es decir, hasta que todos lleguemos a tener la misma fe, hasta que todos lleguemos a conocer al Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a ser un varón perfecto a imagen y semejanza de Cristo. Yo siempre digo que el mayor desafío que tenemos, el mayor desafío por el cual estudiamos su palabra, el mayor desafío que tenemos por el cual nos reunimos, es justamente formar el carácter de Cristo en nosotros. Lograr pensar como Él pensaba, lograr sentir como Jesús sentía, lograr amar como Él amaba, lograr perdonar como Él perdonó. Entonces, ese es el desafío nuestro, que el carácter de Cristo se desarrolle en cada una de nosotros. Perfecto. Entonces, punto 1, Ada está definiendo cuáles son los objetivos por los cuales Dios dejó a la iglesia en la tierra. Pues sería muy lindo que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, nuestros pecados son perdonados por el sacrificio expiatorio de Él, porque Él ocupó nuestro lugar, y que el Señor nos lleve a las mansiones celestiales. Vamos a tomar una frase poética que algunas canciones, por lo menos de hace 40 años, hablaba de bellas mansiones. Entonces nos llevará a vivir a bellas mansiones, dejáramos de sufrir en esta tierra. Dice la Escritura que Dios enjugará toda lágrima de los ojos nuestros. Eso está en Apocalipsis. Entonces qué lindo que hubiera sido eso.
Sin embargo, Dios nos dejó aquí. Entonces hay dos o tres cosas para definir. La primera cosa es ¿para qué somos salvos? ¿Somos salvos o somos perdonados o somos salvados por el Señor? Somos redimidos, ahí está esa palabra. Somos redimidos por Él para incorporarnos a la iglesia. No existe, chicos, entendamos esto, no existe la salvación individual. No existe. No existe en toda la Biblia la salvación individual. Por allá por el año 1900 y pico, un predicador muy importante llamado Moody inventó la frase: recibe a Cristo como tu Salvador personal, como tu Señor personal. Y quedó plasmado en la iglesia protestante evangélica la frase: es mi Salvador personal, o recíbelo como tu Salvador personal, tu Señor personal. Eso en la Biblia no existe. Si alguno de ustedes encuentra algo de eso en las Escrituras, hágamelo saber, porque yo no encontré nunca nada semejante. Entonces, miren el proceso. Yo recibo a Cristo en mi corazón, lo recibo, le pido perdón por mis pecados al Padre, voy al Padre a través del Hijo, recibo su redención, recibo su limpieza, recibo una nueva vida y me bautizo para ser añadido a la iglesia. ¿Por qué? Porque toda la Biblia, todo el Nuevo Testamento habla de que Él vino a salvar a la iglesia. La esposa del Cordero es la iglesia. Cuando Pedro hizo la confesión, Jesús le dijo: bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hechos capítulo 20, en la despedida del apóstol Pablo de los Efesios, le dice la iglesia que Cristo compró con su sangre. Efesios capítulo 5, cuando habla de el marido ama a su mujer, la mujer se sujeta a su marido, se refiere, dice: más yo digo esto, termina el párrafo diciendo: más yo digo esto de Cristo y de la iglesia. Yo quiero que nos quede bien claro esto. El Señor no vino a salvar a Horacio. Esto lo tenemos que tener claro, tan claro como lo tengo yo. Él no me vino a salvar a mí. Hay tantas canciones, tantas poesías hermosas que hablan de que Él vino por mí y dio por mí e hizo por mí. Y es poesía nada más de canciones, de poetas que han escrito las canciones, pero no es bíblico. El Señor vino a salvar a su iglesia. Entonces, Él lo recibimos en nuestro corazón, nos bautizamos. ¿Para qué? Lo dijimos cuando hicimos los bautismos allí en Merlo, para ser añadidos a la iglesia, porque Él vino a salvar a la iglesia, a edificar la iglesia, a multiplicar la iglesia, a edificar la iglesia, todo referido a la iglesia. La esposa del Cordero es la iglesia, no es nadie individual, sino que es un conjunto. Acuérdense entonces de eso. Es muy importante que lo tengamos claro. Es la base del Evangelio. La base del Evangelio es que Él vino a edificar la iglesia, que Él dio su vida por la iglesia, que Él entregó su sangre por la iglesia. Efesios 5, que Él es el esposo, la iglesia es la esposa. Nunca, Horacio, en forma individual, en forma personal. Entonces está claro que yo recibo a Cristo, recibo la redención, me bautizo para ser añadido a la iglesia, porque la que viene a salvar el Señor es a la iglesia. Entonces, Ada acaba de decir que Dios dejó a la iglesia con dos objetivos. Sería lindo que nos haya llevado y estemos por ahí caminando por calles de oro, dice la Escritura, un mar de cristal, que tengamos mansiones, sería bárbaro, pero la verdad que nos dejó en la tierra, y si nos dejó en este valle de lágrimas, que no es fácil vivir, no es fácil. A ustedes no les resulta fácil vivir cada día,
A nosotros, a la Ada y a mí, tampoco nos resulta fácil el día a día. Hay dolores, hay sufrimientos, hay frustraciones, hay fracasos, hay cosas que son difíciles. Entonces, todos los días nos enfrentamos con la vida en este mundo y hubiera sido lindo no pasar por esto. Algunas religiones han enseñado que no, que Él nos va a sacar de estas situaciones, y la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que vencer estas situaciones en Él a través de su palabra. Entonces, si nos dejó acá, ¿para qué nos dejó? Para dos objetivos. Todas las iglesias de este ministerio, inclusive la Facultad Bíblica, tiene como visión, como lema, como visión, una frase que es multiplicar y edificar la iglesia. En realidad la frase completa es dar formación bíblica para multiplicar y edificar la iglesia de Dios. Entonces, lo que acabo de decir es eso. ¿Para qué dejó la iglesia? Primero, para extender, o sea, para multiplicar, para extender el reino de Dios. Porque sería lindo que nos convertimos nosotros y nos llevó. Y los que se quedaron, que se la arreglen, ¿vieron? No, nos dejó para multiplicar el reino de Dios, y en segundo lugar, para enseñar la palabra de Dios a los hermanos que se van convirtiendo. Le predicamos el Evangelio, eso es multiplicar, y les enseñamos la palabra de Dios a los hermanos que se van convirtiendo, y eso es edificar. Entonces, hasta ahí llegamos, hasta el momento. Ada nos ha hecho esa introducción y hasta ahí estamos. Va quedando claro esto, porque es muy importante, porque esto nos habla de pertenencia a un cuerpo, a una comunidad, dijo la Ada, a una comunidad. Es la pertenencia. Hemos sido salvos para pertenecer a un cuerpo, y el cuerpo es el que tiene la misión dada por el Señor. Bien, por otro lado, vemos que la Biblia, en la palabra de Dios, encontramos que se refiere a la iglesia de distintas maneras. Entonces los voy a desafiar, o les voy a pedir que busquemos algunos textos bíblicos para ver cómo la Biblia se refiere a la iglesia. El primero de esos versículos es primera epístola de Pedro, primera de Pedro 2:5. Primera de Pedro 2:5. Si alguien la tiene y lo puede leer, y podemos ver ahí cómo se llama a la iglesia. ¿Qué dijo? Sí. Perdón. Sí. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cómo se refiere ahí a la iglesia? ¿Cómo qué? ¿Cómo la llama? Sean edificados como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Básicamente acá la definición es casa espiritual. Se refiere a la iglesia como una casa espiritual. En otro texto va a decir que, ahora lo vamos a leer. Casa espiritual es una manera que la Biblia se refiere a la iglesia. Busquemos Efesios 2, del 19 al 21. Efesios 2, del 19 al 21. ¿Alguien lo tiene? Efesios 2, 19 al 21. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bien, ¿ahí con qué concepto me voy a quedar? Con el concepto de edificio. Habla de dos cosas, habla de familia y habla de edificio.
acá me voy a quedar con el concepto de edificio, diciendo que es un edificio que está construido sobre el cimiento principal, sobre la roca principal, como dice ahí, que es Jesucristo, y sobre Jesucristo va edificándose este edificio. El siguiente concepto lo encontramos en Romanos 12, del 4 y 5. Romanos 12, 4 y 5. Si alguno también lo puede leer. Romanos 12, 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Fíjense, acá el concepto para el cual que rescato para definir la iglesia es el concepto de cuerpo. Entonces hasta ahora vimos casa espiritual, vimos a la iglesia definida como un edificio y vimos a la iglesia como un cuerpo, donde dice que todos los miembros son parte de este cuerpo. Por otro lado, la iglesia también es definida como un organismo vivo. Es un organismo que tiene vida. Algo vivo es algo que crece, es algo que se desarrolla, es algo que se reproduce. Organismo vivo. Y el concepto siguiente lo podemos encontrar en Gálatas 6:10. A ver si descubrimos ahí cómo se define a la iglesia. Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Familia de la fe. ¿Se acuerdan que antes en un texto que leímos de Efesios también hablaba de familia de la fe? Define a la iglesia como una familia, como la familia de la fe. Y bueno, ahora vamos a avanzar, o cuando me deje Horacio avanzar, vamos a centrarnos en el concepto, o sea, de todos los conceptos que vimos hasta ahora, o todas las definiciones, o de todas las imágenes que nos podemos componer de iglesia, yo avanzo o me paro sobre el concepto de familia de la fe. Bueno, ya que Ada va a seguir con el concepto de familia de la fe, yo, luciendo mis dotes de albañil, que ya todos los que me conocen saben que tengo una vocación de albañil, y miren qué interesante, hablaba de casa espiritual y de edificio. Y imagínense esto, no tengo el pizarrón, ¿no? Pero cuando lo daba en la facultad bíblica con pizarrón, hacía el dibujo que ustedes se van a imaginar, a ver cómo se construye una pared. Te pone un ladrillo con mezcla, otro ladrillo, otro ladrillo, otro ladrillo. Arriba, trabado, empezando por la mitad del ladrillo de abajo, pone el siguiente que va de mitad a mitad, mitad a mitad, mitad a mitad. En la siguiente fila, trabado de mitad a mitad, mitad a mitad, mitad a mitad. Y así sucesivamente se traban los ladrillos de la casa espiritual, del edificio que estamos hablando. ¿Qué quiere decir? Miren qué interesante que cada ladrillo arriba tiene dos ladrillos, medio y medio. Y el ladrillo de al lado tiene medio y medio. Y el de al lado tiene medio y medio. Y el de arriba tiene medio y medio y medio y medio. ¿Qué pasa si saco un ladrillo? ¿Y qué pasa si saco dos ladrillos? Bueno, cuando vivíamos ahí en el norte de América, con el Pablito, cuando íbamos al supermercado, vieron, hacían unas pilas que parecían unas torres de latas de Durano, de lata de conserva, de lata lo que sea. Y a la Ada siempre le hacíamos la misma broma con el Pablito. Amenazábamos con agarrar la de abajo de todo y sacarla. Y la Ada decía, no, y nos retaba, ¿no? Ustedes ya la conocen como es. Entonces no nos pateaba ahí porque por ahí nos pateaba y le pegaba la lata y se venía toda la torre abajo, ¿no? Pero miren qué interesante, que si sacas una lata, la lata por ahí está sosteniendo a dos o tres, y otra de más arriba está sosteniendo a dos o tres,
Y eso es la iglesia, eso es el edificio que es la iglesia. Yo les decía el sábado que hemos llegado al año de vida y ahora vamos a empezar a experimentar cosas diferentes, diría yo. Ahora estuvimos un año tratando de fortalecernos personalmente, pero ahora llegó el tiempo de tomar conciencia de cuerpo, de que pertenecemos a un cuerpo, a un edificio, a una familia. Y yo les aseguro que vamos a seguir teniendo problemas individuales, por ahí alguno se va a enfermar, los más viejos, mejor dicho, el único viejo que de acá soy yo, tenemos más propensión a los dolores, a las enfermedades, otros que están en edad plena laboral pueden llegar a tener algunas dificultades laborales, algunos que tienen alguna empresa pueden llegar a tener alguna dificultad en el manejo de la empresa, dificultades familiares o matrimoniales. Bueno, llegó el tiempo de sentirnos parte, sentir pertenencia. Hemos desarrollado hasta ahora confianza, emuná en Dios, hemos aprendido lo que es la teshuvá para volver a Él, hemos aprendido el amor por la palabra de Dios y hemos aprendido la emuná, la lealtad para caminar cada día. Ahora estamos en la etapa de vernos cada uno de nosotros, al que tiene enfrente o al lado, como parte de ese edificio, como piedras vivas que somos edificados mutuamente para morada de Dios por el Espíritu, para edificar ese templo santo, para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, ahora vamos a mirar a Pablo, y si lo vemos triste, todo el cuerpo se tiene que doler con él si realmente lo amamos. Me van a mirar a mí y si me ven con alguna dificultad se van a tener que doler conmigo. Vamos a mirar a la Vicky o a la Danielita o al Adrián o a Hernán o a Jorge o a Marisa. Nos vamos a mirar y ahora tenemos que empezar a desarrollar entre nosotros ese concepto de unidad familiar, ese concepto de unidad de piedras vivas que son edificadas mutuamente para morada de Dios en el Espíritu. Dice, no, pero yo oro en mi casa y me arrodillo y el Espíritu Santo está conmigo. Sí, es cierto, de una manera, pero nunca el Espíritu Santo va a estar con vos en forma individual como lo va a estar cuando el cuerpo está unido. Eso lo podemos ver en todo el Pentateuco, en toda la Biblia Antiguo y Nuevo Testamento. Va a estar con vos, sí, va a estar con vos, pero nunca va a estar como el Espíritu Santo está cuando está la iglesia unida, la iglesia funcionando en conjunto. Estos son conceptos muy importantes porque ahora tenemos que empezar a desarrollar esa familiaridad y esa empatía y esa solidaridad entre nosotros. Se va entendiendo hasta acá. Lo desarrolló la Ada y yo meto la cuchara para agregar cosas, como siempre, ¿vieron? De metido nomás, pero ahí está. Ada sigue. Bueno, yo les dije que de todas las definiciones que vimos o de las maneras que la Biblia se refiere a la iglesia, al cuerpo de Cristo, me quiero quedar con el concepto de familia. ¿Por qué? Porque básicamente la familia es muy importante para Dios. La familia fue creada por Dios y sabemos que la importancia que también la familia tiene para la sociedad en su conjunto. Si vamos al diccionario, ahí vamos a encontrar, bueno, un montón de definiciones de familia. Pero voy a decir que una de las definiciones que me gustaron es que la familia es la comunidad primaria de la raza humana. La comunidad primaria, hablábamos de comunidad de fe, hablábamos de que la comunidad es tener cosas en común. Bueno, la comunidad primaria de la raza humana. Antes de que exista una nación, antes de que exista un Estado, los seres humanos desde la creación hacia acá se han unido en familia. Sabemos también que es la célula primaria de la sociedad. Y lo que tiene de lindo la familia es que una familia es la combinación perfecta de gente joven y de gente madura. Los niños jóvenes, los padres
adultos. En la familia se combina la fuerza y la experiencia del adulto con la debilidad del niño. En una familia se combina experiencia en los mayores y la inexperiencia de los más pequeños. También la familia es la interacción de personalidades, la familia es la interacción de mentes y de emociones. Porque verdaderamente, ¿no? En una familia todo el tiempo estamos interactuando. También algunos definen a la familia como un refugio. También me encanta el concepto de familia como refugio. Vos podés estar todo el día fuera de casa, trabajando, enfrentando el mundo, las dificultades, pero vos llegás a casa y sentís que es tu lugar en el mundo. Sentís que es tu lugar de refugio, sentís que es el lugar donde están los seres que más querés, están los seres que te quieren. En el ámbito de la familia podés mostrarte tal y cual sos, una persona, un humano lleno de virtudes, pero también lleno de defectos, lleno de fortalezas, pero también llena de debilidades. La familia es un refugio. Y otra cosa que también nos da la familia es un sentido de identidad y pertenencia. Vos dirás, yo pertenezco a la familia de los Mena, y yo pertenezco a la familia de los Alderete, y yo pertenezco a la familia Corneli. La familia te da una identidad y una pertenencia que son absolutamente necesarios para el desarrollo de todo ser humano. Los seres humanos necesitamos eso, identidad y pertenencia, y eso te lo da una familia. Si vamos a la palabra de Dios, vamos a ver el concepto de familia presente en toda la Biblia. Fundamentalmente, cuando hemos estudiado que Dios Padre, que Yahweh, envió a su Hijo para que podamos ser hechos hijos de Dios. Y además, envió a su Hijo para que podamos ser hermanos entre nosotros. Y además, somos también hermanos de Cristo, que la Biblia lo menciona, lo define como nuestro hermano mayor, con quien somos coherederos del reino. Es muy interesante toda la terminología de familia, ¿vieron? ¿Se dan cuenta de la terminología de familia? Las palabras de familia que emplea la Escritura. Habla de Dios como Padre. Es una terminología de familia, de acá de la tierra, ni siquiera espiritual. Es un término de familia física. Dios Padre. ¿Quién vio? A su Hijo. Hijo es otra palabra de familia. Y nos hizo hijos de Dios. Ahí tenemos otra terminología de familia. Nos hizo hermanos entre nosotros. Ahí tienen hermanos, otra terminología de familia. Nos hizo hermanos con Cristo, nuestro hermano mayor. Y nos hizo coherederos, decía Ada recién, con Cristo. Coherederos. Los herederos y los coherederos son los miembros de la familia. Entonces, es muy interesante poder llegar a entender esto, la profundidad de esto. Más adelante vamos a seguir tratando otros temas, también personales, individuales, para fortalecer nuestra fe, para seguir alimentándonos en la fe mutuamente, para seguir aprendiendo cosas en relación con la vida diaria. Pero hemos sentido, creo que espiritualmente, la necesidad de que tengamos arraigado en nuestro corazón estos conceptos de familia, porque no es lo que ha edificado la iglesia como religión. La iglesia como religión es, vos vas, te sentás en un asiento, en un banco, antes, ahora en sillas, o en el primer mundo en butacas, y le mirás la nuca al que está adelante, o a los que están adelante, y los que están adelante miran la nuca de los que están adelante, y el que está adelante mira la nuca de los que están adelante, o mirás un escenario, a lo que le han llamado plataforma, o le han dado nombres religiosos, pero en definitiva es un escenario donde se desarrolla la actividad, y vos sos el público espectador de eso. Entonces, ni siquiera la forma de sentarse obedece a un concepto de familia. ¿Entienden? La forma religiosa, ni siquiera la ubicación dentro de los recintos donde se realizan
las reuniones muestran un concepto de familia. Y eso es muy importante para nosotros porque, por todo lo que está explicando Lada, necesitamos entender que no en el Nuevo Testamento solamente, sino desde el Antiguo Testamento está presente el concepto de familia de Dios. Bien. Yo decía que hay ahí una conjunción de personalidades, de sentimientos, de mentes, de experiencias dentro de la familia. Y también dentro de cada familia, cada uno de nosotros tiene una función que cumplir. El papá cumplirá la función de papá, mamá de mamá, el hijo de hijo, pero todos tenemos dentro de la familia una función que cumplir. Todos somos necesarios y la verdad es que cada uno de nosotros dependemos del otro para nuestro total y completo desarrollo. El hijo no podría existir sin el acompañamiento de los padres no podrían cumplir su función de padres sin los hijos. Evidentemente todos cumplimos una función, todos somos necesarios y todos nos necesitamos los unos a los otros. Por eso es que ustedes se preguntarán a esta altura por qué quise llamar a esta pequeña reflexión los unos a los otros. A modo de dato ilustrativo, les cuento que el término los unos a los otros, la frase los unos a los otros, aparece 18 veces en la Biblia. Y la palabra o la frase unos a otros aparece 54 veces. ¿Será importante entonces para Dios este concepto de los unos a los otros? Si sumamos 54 más 18, creo que me da algo así como 72 veces. Muchas veces la Biblia se refiere a los unos a los otros. Por esto que decimos, ¿no? Esto de concepto de grupo, concepto de comunidad, concepto de familia. Nada, ninguno de nosotros puede lograr absolutamente nada de manera individual. Entonces, vamos a ver algunos de estos ejemplos. No vamos a buscar 72 textos, obvio que no, pero ¿a qué nos desafía la Biblia? Arranquemos por Hebreos 3:13. Alguien que lo pueda buscar. Vamos a leer varios textos. Necesitan que agilicen los celulares o los dedos, las hojas de la Biblia, porque vamos a leer varios textos. No 72, pero algunos. 69. ¿69 suma? 69, ok. Hebreos 3:13, ¿qué dice? Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tantos que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Fíjense qué interesante. Habla o menciona el exhortarse los unos a los otros. Vamos a definir qué es exhortar. Muchos piensan que exhortar es retar, ¿no? La palabra exhortar significa incitar a alguien con palabras y razones a que haga algo o a que deje de hacer algo. Yo puedo exhortar a alguien para que haga algo o para que deje de hacer algo. Obviamente nuestra exhortación siempre va a estar basada en la palabra de Dios. Entonces habla de esto, ¿no? De alentar a otros con palabras, ya sea para que haga o para que deje de hacer. En este caso sería para que haga algo que no está haciendo o para que deje de hacer algo que le está haciendo daño o algo que está dañando a los demás. Un sinónimo sería estimular. Estimular, exhortar. La Biblia nos habla de que debemos exhortarnos los unos a los otros. ¿Qué dice? ¿A qué nos llama? Primera Tesalonicenses 4:18. Primera Tesalonicenses 4:18. Primera Tesalonicenses 4:18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Acá habla de alentarnos. Como decía Horacio, cuando vemos a alguien preocupado, cuando vemos a alguien bajoneado, que algo no sale bien, que no está obteniendo lo que desea, lo que necesita, ¿de qué nos habla la Biblia?
de alentarnos los unos a los otros. Ahí también en Primera Tesalonicenses, un poquito más adelante, el 5:11, ¿a qué se nos llama? Primera Tesalonicenses 5:11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Ahí habla de dos cosas. Nos desafía a animarnos. Antes hablamos de alentarnos, acá habla de animarnos, es más o menos parecido, y agrega que nos edifiquemos los unos a los otros. Y fíjense que justamente es en el ámbito de la reunión familiar donde nos podemos edificar mutuamente. Todavía no estamos teniendo ese tipo de reuniones en la presencialidad, pero el desafío es justamente, como decía Horacio, no estar adentro de un salón mirando la nuca del que está delante, sino que podamos estar como estuvimos el sábado, o como tuvimos las veces anteriores, ¿no? Todos sentados alrededor de una mesa, todos compartiendo, todos pudiendo hablar, todos reflexionando sobre alguna palabra y de alguna manera edificándonos mutuamente. En el ámbito familiar es donde podemos edificarnos mutuamente. Otro ejemplo, Romanos 15:14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estéis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Bien, la versión que tiene ahí Gaby dice amonestar, otra versión dice que puedan aconsejarse unos a otros. Amonestarse, alentarse, esta habla de aconsejarnos los unos a los otros. Cuando tenés que tomar una decisión, la Biblia dice, en la multitud del consejo está la sabiduría. Y ustedes saben que no le pueden pedir un consejo a cualquier hijo de vecino que pasa por la calle. Si tenés algún problema, alguna dificultad, alguna decisión que tomar, lo mejor es poder ir y pedir consejo a los hermanos de la fe. Y los hermanos de la fe siempre van a aconsejarte buscando tu bien y buscando básicamente lo que Dios dice para esa situación. Lo que hemos podido comprobar a lo largo de los años de consejería bíblica es que con los matrimonios jóvenes, cuando tienen problemas matrimoniales, es muy grave donde buscan el consejo. Hay matrimonios jóvenes que la chica le pide consejo a las compañeras del trabajo, a las compañeras de estudios, y que les aconsejan mal. Sí, cualquier cosa. Le piden consejo al psicólogo, y el psicólogo dice, haz lo que te haga feliz. Uh-huh. Si te hace feliz, largalo. Si te hace feliz, lo que sea. Ser infiel, sé infiel. Exacto, no lo quería decir para no decir algo tan grave, pero también los aconsejan. Hemos visto cosas terribles en los consejeros que no son creyentes y que no conocen las Escrituras. Pero siempre les aconsejamos a las personas, pidan consejo a alguien que conozca las Escrituras y que quiera su bien. Entonces, es más, yo he sido tal vez un poco bruto, porque es mi manera de ser, y le he dicho, si no le gusta pedirle consejo a un pastor, pídale un consejo a un cura, pero pídale a alguien que lo va a aconsejar con temor de Dios. Pídale consejo a un cura, pídale consejo a un pastor, pídale consejo a quien quiera, pero que lo aconseje en el temor de Dios. Porque realmente hemos visto cosas terribles y seguimos viendo, porque cuando nos llaman y nos piden consejería, ya pidieron comentaron el problema con los amigos, con los compañeros, con los vecinos, con los familiares que no son creyentes, y ya le aconsejaron cualquier cosa. Entonces, nosotros mismos, en el amor de familia del Señor, nos vamos a aconsejar con la mejor intención para que al hermano le vaya bien, no para que le vaya mal. Es muy importante que entendamos este concepto de
aconsejarnos los unos a los otros. Ahí mismo en Romanos 15, estábamos recién en Romanos 15, 14, si vamos a Romanos 15, 1 y 2, ¿alguien que lo puede leer? Romanos 15, 1 y 2. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aún... ¿Hasta ahí nomás? Hasta ahí está bien, porque quiero rescatar la primera parte cuando dice soportar las flaquezas de los débiles. Aún los más fuertes, los más crecidos espiritualmente, los que más palabra puedan conocer, muchas veces flaqueamos por distintos motivos, por distintas circunstancias. Acá habla de soportarnos unos a otros las flaquezas, esos bajones, esos decaimientos. Santiago 5:16, ¿qué nos dice? Este está muy bueno también. Santiago 5:16. ¿A qué nos desafía ahí, Santiago? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahí nos desafía dos cosas. Nos desafía a confesarnos nuestras ofensas unos a otros. Exactamente lo mismo que pasa dentro del ámbito de la familia. Nosotros siempre cuando damos charlas para padres y para matrimonios decimos, el ámbito ideal para aprender a perdonar y a pedir perdón es el ámbito de la familia. Los padres pueden pedirle perdón a los hijos si se equivocan, los hijos deben pedirle a los padres perdón cuando hacen algo mal. Y acá habla de esto, ¿no? La confesión es lo que abre la puerta al perdón. Entonces habla de confesar las ofensas unos a otros y nos desafía también a orar unos por otros. Justamente Vicky propuso que tengamos en el grupo, en nuestra lista de oración, para que todos los días, cada vez que hacemos nuestro tiempo de oración, podamos orar por las necesidades. Y fíjense que dice que es necesario que confesemos las ofensas y que oremos unos por otros para ser sanados. Para ser sanados. Porque sabemos que el perdón, ¿se acuerdan cuando estudiamos el perdón y nos detuvimos creo que 1 o 2 encuentros hablando del perdón y de pedir perdón, pero sabemos que eso trae sanidad. Colosenses 3:13, ¿a qué nos desafía? Colosenses 3:13. Soportando unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviese queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¡Wow! Cada vez se está poniendo más difícil esto, Porque acá me está diciendo que tengo que soportar, tengo que soportar al que no piensa como yo, tengo que soportar al que no ve las cosas como las veo yo, tengo que soportar a aquel que hace las cosas de una manera diferente a las que yo las haría, o de una manera diferente a la que yo normalmente hago. Y vuelve a hablar, ¿no?, de esto de el perdón, perdonarnos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Tremendo. Y un poquito más adelante, ahí en Colosenses 3:16. Estamos en Colosenses 3:13. ¿Qué dice Colosenses 3:16? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Bien. Qué bueno que es eso de enseñaos y exhortaos, ¿no? Enseñaos y exhortaos. Yo, después de un año de estar juntos como una familia, ya los conozco y sé que todos ustedes tienen conocimiento de la palabra de Dios a esta altura del partido
y pueden enseñar, pueden enseñar. Entonces, es muy interesante que si alguno de ustedes recibe una palabra, recibe un mensaje, recibe una reflexión, lo comente y diga, bueno, el miércoles que viene ¿puedo dar yo la reflexión? Bienvenido sea, bienvenido sea. También vamos a ejercitarnos en ese sentido, porque la palabra nos dice, enseñaos y exhortaos unos a otros con toda sabiduría. Entonces, cuando alguno de ustedes tenga una palabra, eso yo lo practicaba cuando era pastor de la iglesia de Cosquín, y alguien tenía una palabra, venía y me decía, pastor, tengo una palabra así, así, perfecto, ¿la querés predicar el domingo que viene? Bienvenido sea. Así que si alguno tiene alguna palabra, acá la Biblia está diciendo, enseñaos y exhortaos unos a otros, por supuesto, con toda sabiduría. Y el último texto, a modo de ejemplo de los que estamos viendo, es Gálatas 6, 1 y 2. Gálatas 6, 1 y 2. Y es uno de mis textos favoritos. ¿Alguien lo quiere leer? Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Fíjense, ¿no? Wow, acá nos dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, si alguno tiene un desliz, si alguno comete un pecado, dice que debemos hacer, restaurarlo con espíritu de mansedumbre. No estamos para juzgar. Alguna vez supe escuchar alguien que dijo que la iglesia es el único ejército que mata a los soldados heridos. Y la realidad es que el desafío que Dios nos da es todo lo contrario. Nos dice, si alguien comete un error, comete una falsa, comete un desliz, se equivoca, decae, ¿qué nos dice? Restaurémoslo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que vos también, porque en definitiva, ¿qué nos está diciendo? Ojo, que vos también sos humano y a vos también te puede pasar. Por eso dice, considerándote a ti mismo, no seas que vos mismo también seas tentado. Entonces, si analizamos estos textos y muchos más, hablamos de más de 70, nos habla de que todas estas cosas las debemos hacer cada uno de nosotros. No dice que es tarea del pastor, no dice que es tarea de los ancianos de la comunidad, no dice que es una tarea del egresado de la facultad bíblica hacer esta tarea. Dios nos desafía a hacer estas cosas a cada uno de nosotros. Y la verdad que como en cualquier familia de sangre, dentro de la familia de la fe, vamos a encontrar hermanos más crecidos y más maduros, va a haber hermanos que sean más nuevos, va a haber hermanos que tienen más conocimiento de la palabra, va a haber otros que tengan menos, va a haber hermanos que tengan una vida más ordenada, hay otros que todavía tienen su vida menos ordenada, hay hermanos que están sanos, hay otros que no lo están, hay hermanos que se sienten insignificantes y sin capacidad de dar algo, sienten que no pueden dar nada, que no pueden aportar, sino que ese hermano más nuevito por ahí necesita que oren por él, que se los acompañe, que se los aconseje. Exactamente eso es una familia. Y eso es el desafío para nosotros como familia de la fe. Cada uno de nosotros necesitamos entender y tener como objetivo que todos nuestros hermanos alcancen una verdadera madurez espiritual. No es una tarea que delego en otros. No sé si se acuerdan cuando el sábado hablábamos de cómo funcionan los grupos en casas de familia y mencionamos el término de hermano mayor, ¿no? Ese hermano mayor que va a ser el que cuida a la persona nueva, el que lo va a agarrar de la mano y lo va a llevar a dar los primeros pasos en el camino de la fe, el que cuando se caiga va a estar ahí para agarrarlo, como hace mamá y como hace papá cuando el hijo empieza a caminar.
Ahora, la realidad es que si vamos al mundo actual en el que estamos viviendo, así como la familia como célula, como base de la sociedad, está siendo atacada de todas las formas posibles, a través de introducir hace muchos años esta capacidad de divorciarse ya sin ni siquiera argumentar ningún motivo. La familia está siendo atacada con toda estos nuevos conceptos de educación o, a ver cómo sería, no sé cómo decirlo, de formación o la posibilidad de elegir lo que vos quieras desde el punto de vista sexual. O sea, se está tratando de... Ideología de género. Gracias, no me salía la palabra. Yo pensé que si te sentías, ¿cómo es? Si te percibías pajarito, Pajarito puede ser un pajarito. podías salir volando por la ventana. Claro, bueno, pero lo cierto es que la familia está siendo atacada desde el punto de vista de la política, desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista moral. Desde todos los aspectos posibles la familia está siendo atacada. Justamente está siendo atacada por un sistema que nos rodea porque sabe lo importante que es la familia para la sociedad. No se olviden que familias sanas producen sociedades sanas. La familia está siendo atacada. Y así como la familia es atacada, también la familia espiritual está siendo atacada. Se introdujo en la iglesia la corriente humanista en donde el egocentrismo es el protagonista. El ego destruye a la familia de carne, ¿no?, natural, y el ego también destruye a la familia de la fe. ¿Por qué? Porque el concepto es que todo tiene que girar alrededor nuestro. Si no logro que todos estén atendiéndome, cuidándome, llamándome por teléfono, entonces la iglesia no sirve. ¿Cuántas veces escuchamos a personas decir, si no me llaman, si no me buscan, si no me persiguen, no les importo? Y hay veces que no es tan así. La realidad es que como personas adultas que somos, si tenemos alguna necesidad, está bueno, ¿no?, con todo esto que estamos viendo, decir, muchachos, necesito ayuda. Pero bueno, el egocentrismo nos ha destruido a nivel familia carnal y nos ha también jugado una mala pasada, o nos juega una mala pasada. ¿Por qué? Porque el ego, ¿no? Yo digo que el ego es la madre de todos los pecados dentro del ser humano. Por el ego me ofendo, por el ego me enojo, por el ego me quiero sentir superior, por el ego soy capaz de menospreciar, de ningunear. El ego nos juega una mala pasada. Y también hay un concepto que dice el humanismo que sostiene. El humanismo es una corriente filosófica, ¿sí?, como tantas otras corrientes que hay, y el humanismo lo que dice es que el ser humano es esencialmente bueno. Y si nosotros vamos a la Biblia no nos dice eso. Los seres humanos no somos esencialmente buenos. La Biblia dice que todos pecamos, que no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, este concepto de humanismo también se metió dentro de la iglesia. La verdad, no somos buenos, todos nosotros somos pecadores. Y es a partir de que reconocemos que somos pecadores que podemos abrir la puerta a la confesión, al arrepentimiento y a regresar a Dios. Y también en los últimos tiempos se suavizaron ciertos términos. Por ejemplo, en la iglesia no se habla de pecado, o muchos han querido psicoanalizar a la iglesia y al pecado se lo llama enfermedad. Dicen, el pecado no quieren mencionar al pecado como pecado, lo mencionan como enfermedad. Y la verdad es que si el pecado es una enfermedad, entonces muchas personas piensan que necesitan terapia y no que necesitan arrepentimiento. El ser humano no necesita terapia, el ser humano necesita arrepentirse, porque lejos de Dios somos seres humanos pecadores. Y la otra realidad es que si nos quedamos en este concepto de que somos víctimas, porque si no sos pecador, sino que tenés una enfermedad, entonces sos una víctima, y por lo tanto nos vamos a quedar en la superficialidad de la religión y solamente vamos a modificar conductas temporalmente, pero no va a haber una verdadera transformación espiritual, porque nosotros siempre decimos que todas las necesidades reales del alma de las personas
solamente se pueden resolver en Cristo, en Dios. En Dios tenemos sanidad de alma, de mente, de cuerpo, de espíritu. Siempre decimos somos seres tripartitos y las tres áreas necesitan estar en perfecta armonía y en perfecto equilibrio. Entonces, no somos víctimas de una enfermedad, sí somos víctimas del pecado. Somos seres humanos pecadores que necesitamos reconocernos como tal y que necesitamos venir a Dios para poder sanar nuestra mente, nuestra alma, y generalmente cuando el alma y la mente se sanan, el cuerpo también se sana. Y el siguiente punto, y ya casi para ir terminando, Dios nos encargó todo lo que mencionamos hacer los unos a los otros, lo vimos recién, solo vimos algunos ejemplos, ¿no? Dijimos a amarnos, a perdonarnos, a exhortarnos, a acompañarnos, a alentarnos, a soportarnos, bueno, todas las cosas que vimos y muchos más. Yo solo tomé algunos textos como ejemplo, pero Dios nos da en su palabra las herramientas más poderosas que pueden tener un ser humano o que puede necesitar un ser humano. Todo lo podemos hacer y lograr aplicando la palabra de Dios contenida en la Biblia. Cualquiera sea el problema que cada persona tenga, ya sea un problema matrimonial, la solución la encontramos en la Biblia. Dios nos habla sobre el matrimonio y cómo funcionar en el matrimonio. Si tenemos un problema familiar, también la respuesta la encontramos en la Biblia, porque en la Biblia nos muestra cómo debemos funcionar como familia. Si tenemos un problema económico, si tenemos un problema de salud, si tenemos un problema relacional, de vínculos humanos, tenemos crisis en algunos vínculos importantes, tenemos el único manual confiable para sanar el alma, para dar un diagnóstico y un tratamiento. Y eso es lo maravilloso de Dios también en su palabra. Porque generalmente la psicología, lo decimos siempre, te da el diagnóstico. Y el diagnóstico en general está fuera de vos. Siempre la culpa la tienen los demás. Desde Adán y Eva para acá vemos que siempre el ser humano busca culpar a los otros. La realidad es que la palabra de Dios nos da un diagnóstico de qué nos está pasando y nos da el tratamiento, nos da el camino de regreso, nos da la medicina para sanar esa afección que tenemos. Y como decía hoy, siempre la palabra de Dios nos conduce a ser como es Cristo. Lo único que puede cambiar el corazón humano es aplicar la palabra de Dios a través del obrar del Espíritu Santo. La vida cristiana es un proceso, lo decimos siempre, no es magia, no es algo que pasa automáticamente de un día para el otro, es un proceso. Y en ese proceso es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar a lograrlo. Por lo tanto, y a modo de conclusión, cada uno de nosotros, como parte importante y necesaria y activa dentro de la familia de Dios, podemos ayudar a nuestros hermanos en el proceso de santificación para así llegar a ser moldeados a la imagen de Cristo. Hablé de proceso. Este proceso de santificación es un proceso que va a durar toda nuestra vida. Cada día de nuestra vida morimos a nosotros mismos, a nuestros argumentos, a nuestro ego y tratamos y dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Pero esto es responsabilidad de cada uno de nosotros. Nosotros podemos ayudarnos mutuamente en este proceso y eso me encanta, porque no hay nada más maravilloso en la vida. Tu vida, la vida de un ser humano tiene sentido cuando vos podés ayudar a otros. Decíamos el sábado, cuando podemos aconsejar, cuando podemos guiar a otros a encontrarse con el médico divino, con el sanador divino, con el restaurador divino, con nuestro Dios. Dios nos desafía a cada uno a comprender la importancia que tenemos dentro de su familia. Nadie sobra, todos somos necesarios, únicos, inigualables y cada uno puede aportar algo dentro de la familia de Dios. Todos y cada uno somos responsables de que cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, la encuentre llena de hijos o de hermanos semejantes a Jesús.
No debemos conformarnos con decir que Cristo ve a su iglesia santa, Dios ve a la iglesia sin mancha y sin arruga. Porque entonces, en la práctica, vamos a vivir de cualquier forma. Total, como Dios la ve como una novia hermosa, sin mancha y sin arruga, no hacemos nada, no me preocupo. Pero la verdad es que es nuestra tarea laburar cada día para que Cristo se forme en nosotros, ayudar a nuestros hermanos para que Cristo se forme en cada uno de ellos y para que cuando Cristo regrese, su iglesia esté verdaderamente así, sin mancha, sin arrugas, ataviada como una novia impecable que está esperando a su amado. Y cierro con un texto bíblico. Les pido que busquemos Colosenses 1, 22 al 23. 21 al 23. Colosenses 1, 21 al 23. ¿Alguien lo quiere leer? Sí. Bueno. Colosenses 1 del 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santo y sin mancha e irreprensibles delante de él. Y si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Creo que es un texto tremendo. Yo se los voy a leer en la versión que se llama Dios habla hoy, es otra versión de Biblia, se la llama también versión popular, un lenguaje más coloquial, un lenguaje más simple. Pero miren qué lindo suena este texto, estos tres textos en esta versión. Dice, ustedes antes eran extranjeros y enemigos de Dios en sus corazones por las malas cosas que hacían. Pero ahora Cristo los ha reconciliado mediante la muerte que sufrió en su existencia terrena. Y lo hizo para tenerlos a ustedes en su presencia, santos, sin mancha y sin culpa. Pero para esto deben permanecer firmemente basados en la fe, sin apartarse de la esperanza que tienen por el mensaje del Evangelio que oyeron. Este es el mensaje que se ha anunciado en todas partes del mundo y que yo, Pablo, ayudo a predicar. Y ahí podríamos poner el nombre de cada uno de nosotros, ¿no? Y que yo, Ada, ayudo a predicar. Estábamos lejos de Dios, ese es el mensaje que llevamos y que traemos. Éramos extranjeros, estábamos lejos de Dios, pero a través de la cruz de Cristo, a través de la muerte de Cristo, fuimos reconciliados con Dios. Y Dios hizo esa obra de reconciliarnos con Él para tenernos en su presencia, santos, sin mancha y sin culpa. Por eso debemos permanecer firmes en la fe, sin apartarnos de la esperanza que nos da el mensaje del Evangelio. Y este es el mensaje, como decíamos el sábado, que fuimos llamados a predicar, que fuimos llamados a anunciar y que cada uno de nosotros debemos predicar. Amén. Qué bueno. Qué buena enseñanza preparó la Ada. Yo ya saben que meto la cuchara siempre, así que voy a decir que esto yo lo veo relacionado con tres cosas. En primer lugar, con el sacerdocio de todos los creyentes. Lo veo relacionado con el sacerdocio de todos los creyentes. Con el funcionamiento bíblico de la iglesia y con el tema de las iglesias en las casas. Tres cosas que son muy importantes, más en este tiempo. El sacerdocio de todos los hombres, en su hogar, en su familia,
en la familia de Dios, la familia de la fe, y hacia el mundo inconverso. Eso por un lado. Más adelante, como le digo siempre a Danielita, en los próximos 5 años voy a explicar estos temas profundamente, pero tengamos en cuenta que este tema está relacionado con el sacerdocio de todos los hombres, y acá la dejamos a las chicas descansar un poco, de los hombres en su familia, de los hombres en la familia de Dios, y de los hombres en un sacerdocio hacia los inconversos. En segundo lugar, dije el funcionamiento bíblico de la iglesia, donde es el funcionamiento familiar. El funcionamiento familiar, la exhortación mutua, la mutua edificación, ¿vieron? Es el funcionamiento de familia, como cuando nos sentamos los viernes a la noche en la cena familiar del día de reposo, toda la familia alrededor de la mesa, ¿vieron? Y cada uno comenta algo, que le fue bien en la escuela, que le fue bien en la calle, en el trabajo, con sus amigos, o mal, y juntos nos damos un consejo, nos ayudamos, nos alentamos. Eso es el funcionamiento bíblico de la iglesia. Lo que sucede en la familia es lo que la Biblia enseña que debe ser en la iglesia. También dentro de los próximos 5 meses voy a tratar de explicar estos temas también. Vamos a cortar el tiempo. En lugar de 5 años, vamos a tratar de hacerlo en 5 meses. Y el último, con el que lo veo relacionado, con el tema de las iglesias en las casas. El otro día, antes de viajar para Buenos Aires, estaba en el dentista en Cosquín y apareció una hermana y me abrazó sin barbijo y me besuqueó sin barbijo también y me dijo, gracias porque hace 20 años usted nos enseñó la manera en que estamos funcionando ahora. Y yo la miraba y ni siquiera me había acordado, me acuerdo lo que dije la semana pasada, me había acordado de hace 20 años. Entonces la miré y ella me dijo, usted nos enseñó el funcionamiento de las iglesias en las casas. Y nos dio detalles, estuvo más de un año enseñándonos y practicando con nosotros. Y bueno, y ahora tenemos todo un ministerio de funcionamiento de iglesias en las casas, no sé qué cantidad de cientos en el país, más Estados Unidos, y ahora dentro de 2 meses viajo a Estados Unidos porque este movimiento que usted nos enseñó está en Estados Unidos también, y qué sé yo. Y yo dije, la verdad, es una visión bíblica, totalmente bíblica, y me alegra cuando algunos lo están practicando, como por ejemplo Jorge allí en Merlo, él está practicando esto, el funcionamiento en las casas. El sábado los estimulábamos a todos que lo hagan. Hernán y Vicky lo han practicado, este funcionamiento en las casas. La verdad, con resultados muy positivos, de acuerdo a lo que ellos mismos nos han comentado en las veces que hemos charlado, y esto es algo bíblico. También se los voy a explicar y enseñar, porque hasta ahora, bueno, cada uno lo está haciendo como puede, como ve que lo puede realizar, bueno, pero hay guías bíblicas para hacerlo de acuerdo a las instrucciones de la palabra de Dios. Pero yo realmente estoy muy feliz y me gustaría que todos puedan hacerlo, así como lo hace Jorge y Nelly en Merlo, como lo hace Hernán y Vicky en Escobar, que todos lo puedan hacer en el ámbito donde están. Empezando con la propia familia, como dijimos el sábado, en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, era el texto que nos daba la hada. Entonces, empezando por la propia familia, Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, donde estaba su familia. Entonces, empecemos a saber que eso da buen resultado. Saber que eso da un buen resultado. Nosotros hemos visto en las 2 reuniones que tuvimos allí, una en Escobar y otra en Tortuguitas el sábado pasado, de que los hijos de Hernán, de Vicky, la suegra de Hernán y qué sé yo, hay todo un grupo familiar que fue llevado a los pies de Cristo, al conocimiento de la palabra de Dios, por Hernán y por Vicky, y eso no cae en vasos rotos, sino que tiene grande galardón
en los cielos y también acá en la tierra, porque Jesús se lo dijo a Pedro, va a recibir 100 veces más acá en la tierra y la vida eterna. Así que ojalá lo podamos practicar, y si quieren preguntar, lo llaman por teléfono, les preguntan a ellos qué hicieron, cómo hicieron para empezar a hacerlo. Porque uno de los principales fundamentos bíblicos es la iglesia funcionando por las casas. Ya se los voy a enseñar a eso, y tal vez teniendo una reunión de todos los grupos caseros, todos los grupos que funcionan en las casas, tal vez una vez al mes, una vez cada 15 días o cada 2 semanas, para que se produzca este funcionamiento como familia de Dios, como templo santo para morada de Dios en el Espíritu, donde el cuerpo tome la Santa Cena, donde se adore en conjunto. Entonces, ténganlo en cuenta esto. Yo voy sembrando esto en el corazón de ustedes para que vaya madurando y para que cuando tengan la oportunidad lo vayamos desarrollando. Bien, Horacito, te dejo el resto. Bueno, muy interesante lo compartido hoy, como siempre. A mí me gusta de estas que son conceptuales generar así como ideas conceptuales, ¿no? Bien, mapas conceptuales. Sí, mapas conceptuales. ¿Y cómo se llamaba? ¿Cuál era el título, Ada? Los unos a los otros. Yo te lo cambié. Te lo puse los unos con los otros. Buenísimo. Como idea general es, para que funcione los unos con los otros se requiere protagonismo. No podemos ser observador, tenemos que ser protagonistas. Porque no, de otra manera uno no puede generar lo que Ada explicaba. Espacio para aconsejar, alentar, guiar, enseñar, sostener, orar, soportar, perdonar, y gigantesco puso restaurar. Así que, y si uno es protagonista, no se pone en se te va limitando la posición del empuje del ego, ¿no? Si vos sos protagonista, no te estás preguntando en tu cabeza, ¿y por qué no a mí? ¿Y por qué no a esto? Que es la posición que uno tiene cuando va a la iglesia tradicional. Cuando va a la iglesia tradicional, uno lo mira al otro, el otro mira al otro, el otro mira al otro, no, y aquel tal cosa, el otro tal otra. En esto que estamos formando nosotros tenemos la posibilidad de ser protagonistas. ¿A qué nivel? Y ahí lo dijo el sabio Horacio en la última etapa, no dijo, ¿quieren saber cómo formar el grupo familiar? Pregúntenme a mí. No, dijo, ¿quieren saber cómo formar el grupo familiar? Pregúntenle a Hernán y Vicky, que ya lo hicieron de manera espectacular. Pregúntenle a Jorge, que ya lo hizo de manera espectacular. Entonces, eso nos da el rol de protagonistas, pero también la igualdad a la hora de poder desarrollarnos como comunidad, de poder desarrollarnos como cuerpo. Y ser clave, me parece otra parte muy piola, ser clave para que los otros avancen. Yo creo que ahí es donde está el punto. Si yo no avanzo y yo me quedo, y si yo no lo miro así, pierdo el entendimiento de que yo tengo que ser clave para que los otros avancen. Así que, bueno, ahí está tirado la idea. Está bueno para meterlo en la cabeza y avanzarlo, pero también, por otro lado, pensaba en el tema identidad, ¿no? Y tiro esto y ya dejo el espacio abierto. Ada hablado de familia, y las familias tienen identidad y pertenencia. Yo me acuerdo cuando trabajaba en una multinacional alemana que se llamaba BAF, que los mirabas así, o hoy lo decimos con Pablo cuando vienen los chicos de DAO. Los mirás y decís, este trabaja en DAO, y no sabés ni dónde trabaja, pero trabaja en DAO porque lo mirás y es un DAO. Eso es lo que nos tiene que identificar. Estos son miembros de la comunidad de fe. ¿Y eso qué es? Un estilo, un comportamiento, una conducta y una manera de moverse. Así que me parece que eso es parte de lo que tiene que identificar la comunidad. Tiro esto y dejo el espacio abierto para que puedan comentar, hablar, todo suyo. Bueno, me gustó la clase de hoy porque justamente habla de lo que es identidad, ¿no? Como grupo, lo que venía diciendo Horacio. Yo experimenté en otra iglesia, bueno, no sabía lo que era esto de identidad,
no entendía, y uno dice identidad porque tenés el nombre de la iglesia. Y la identidad pasa primero por la relación que quiero tener con Dios y por quiénes son los que nos enseñan a nosotros, nos hacen tener esa identidad, ¿no? Que es lo que yo le decía a don Horacio Yada, ellos son mis padres espirituales y lo siento así, Dios los puso en mi camino y me siento identificada con el grupo porque todos vamos a un mismo fin, que es poder multiplicarnos en otros. Quizás a veces uno no sabe cómo hacerlo o no sabe cómo encararlo. Lo vamos a aprender y como familia creo que todos nos tenemos que ayudar, que es lo que se estaba hablando, de ayuda, de cimentarnos uno con otro, de edificarnos uno con otro para formar ese cuerpo de esa sola iglesia, porque a veces uno dice iglesia y cree que es por el nombre, y la iglesia la formamos cada uno de nosotros, pues somos piedra viva, y eso es lo que veo, que somos una iglesia que tratamos de irnos formando y enseñar a otros y educarlos en la fe y que puedan tener ese encuentro con el Señor. Es un resumen de todo lo que siempre busqué. Es un mini resumen de todo lo que busqué, porque es grande lo que el Señor nos enseña y a veces no, nos ponemos ansiosos, pero bueno, gracias por la enseñanza de hoy y gracias porque soy parte de esta familia de la fe y me siento como contenta por eso. Bueno, estoy mirando cómo se miran Hernán y Vicky ahí. Vos sabés que yo tengo que confesar algo, porque soy de confesar generalmente, y de admitir mi situación o las cosas que viva. Siempre fui de arrepentirme rápido para salir lo más rápido posible del barro. No digo que sea hoy un ser emocional, porque siempre lo fui, pero a pesar del gancho al hígado del otro día y un toque en la pera y una tirada de oreja, que sufrimos todos, y aquellos que ya han padecido esta situación, como cuando contaba Jorge, su situación de tener toda una congregación, la gente se empezó a ir, ¿no? Y nosotros estamos empezando de cero, yo al menos de cero, pero pude notar, después de finalizado todo el fin de semana, porque todo tuvo que ver el fin de semana, desde la preparación, desde la búsqueda de las tablas de la ley, allá al fondo, hasta la cena con Hernán, y hasta la despedida. Pude hablar un poco más con Jorge, poquito, porque la otra vez nos vimos a las corridas, trabajando, ¿no?, en la obra. Pude escucharlo, pude escuchar a su esposa, pude, digamos, también conversar un poco con Pablo, y pude notar una diferencia, una mejora en el conocimiento del otro, en conocer al otro, porque si bien estamos acá conectados, es distinto cuando nos juntamos, es diferente, se vive diferente, y yo les puedo asegurar que los incorporé más en mi vida, porque yo pude también estar más tiempo, entonces, con ustedes. Mirá, ahora que yo te conozco hace una banda de tiempo, y sin embargo el otro día te noté preocupado, y digo, wow, esto me gusta, porque siempre muchas veces yo te pregunté, ¿cómo haces para no enojarte? Y sin embargo el otro día te noté preocupado. Entonces digo, es un ser humano, no era una máquina, ¿no?, de resolver cosas. Y bueno, y la relación que está creciendo con Vicky y Hernán, esto también se lo digo, chicos, delante del grupo, esto nos hace muy bien, nos llena el corazón, nos da más confianza el saber cómo le va al otro, qué es lo que le pasa, qué cosas vive, qué situaciones.
Entonces uno va conociendo más al que tenés al lado, que son compañeros de batalla, que nosotros tenemos que salir al campo. Esto de que tenemos que juntarnos más, ir a visitarnos. Yo soy pata de perro, soy de salir, así que en cualquier momento aparezco por Merlo, o por la casa de Hernán, o por Ezeiza, y bueno, me van a tener que aguantar. Soy el que hace la instalación del videocable. Caigo a cualquier hora. Así que bueno, vamos a tener todo un desafío por delante, también para poder incentivarnos y desarrollar todo este conocimiento que tenemos, para poder llevarlo a las personas con un corazón sano, saber que nuestro hermano está ahí para ayudarnos y que estamos para ayudarlo al otro. Bien, muy bien. Ahí va Hernán, bien, bien. No, yo iba a decir amén. ¡Aleluya! Sí está. Amén a eso. Apoyo la moción. Qué impresionante. Qué lindo. Eso nada más. No sé. Fue muy concreto, ¿no? Bueno, me gusta. Equipo motivado, equipo junto, tracciona de la mejor manera, ¿no? Y ahí nos tiramos muchos desafíos el otro día. Bueno, somos 4x4 acá. ¡Eso! ¡Esa! Con todo. Encima el otro día me miraba la Dani y me decía, mirá que faltan no sé cuántas semanas y antes. Y dije, sí, está bien, no te fallo, Dani. Aparte me hizo la mirada de la muerte, ¿viste? Cuando la Dani te mira medio así costadito y te levanta la cejita, no te queda otra que si le decís que sí es sí, que tu sí sea sí, tu no sea no, si no me va a recordar y me va a sacudir. Bueno, Pablito Mena, Gabriela Obobio. Yo te invento un segundo nombre, Gaby. Abobio. Gabriela Abobio. Nada, es un poco lo que decía Freddy, ¿no? Esto de encontrarnos, de vernos, de charlar, donde no podemos apagar la cámara y estamos ahí presentes. Y lo importante de conocer lo que va viviendo cada uno. Me quedé un poco con lo que decía Marisa de su gran inquietud por hacer algo, de lo que decía. Sí, muy interesante, Pablo, lo que estás comentando, la verdad. No sea malo. ¿De qué es internet? Nunca tuvo tanta atención junta y bueno, esas son las cosas que pasan. El universo complota contra eso. Ya le sonó el ring ring, ya está demasiada atención y se le apagó. Bueno, esta parte que no quede grabada, nada más te pido a vos porque tengo que ir a laburar con él mañana. Pero aparte quedó con esa carita ahí que es muy difícil. Se le cortó la luz, mira, mandó el mensaje que se le cortó la luz. Perdonen, es que fue muy bueno. Ay, esto quedará como otra anécdota de Pablo. Bueno, quiero volver a la seriedad. ¿Alguien quiere compartir algo más? Pero yo creo que está todos los condimentos dados. El equipo es hermoso, chicos. ¿Qué quieren que les diga? El equipo es hermoso. Yo me fui el sábado, estaba cansado, no me sentía del todo bien, para serles totalmente sinceros, pero estuve esperando mucho ese momento. Y lo sentía como una deuda, ¿no? Más que como una oportunidad. Después uno lo va capitalizando como una oportunidad, pero lo sentía como una deuda. Sentía tantas ganas de hacerlo y con tanta confrontación espiritual en el camino que dije, bueno, de acá se desprende bomba para arriba. Así que, ¿cuál es mi expectativa? La máxima. La máxima. No tengo, hasta que Pablo termine la frase, con eso le digo el nivel de expectativa que tengo. Y mi expectativa es con ustedes. Eso quiero. Y está buenísimo que está acá, ¿entendés? Y está buenísimo que ustedes tienen todas las características, los condimentos, los dones, los talentos. Y
y tienen a Dios como para que seamos ampliamente protagonistas. Seamos ampliamente protagonistas de lo que se viene. ¿Qué compartió Adri? Amén. Ahí lo están analizando, pues una respuesta a algo. En realidad, creo que fue un texto que hoy leímos a la tarde, el Evangelio de Juan. Sí, el Evangelio de Juan, capítulo 10. Y hoy estábamos compartiendo eso en el grupo familiar. Impresionante. Impresionante. Bueno, así que es eso, ¿no? Es disfrutable. Así que no nos colguemos y charlemos. Invítenme a alguna cena de ustedes. Si hay comida, ya estoy. Hagamos lo de Judas, no nos colguemos. No nos colguemos, no hagamos la gran Judas. Así que le voy a pedir el viernes, ya tira bien. Falta envido, hay que tirar truco. El viernes, bueno, organizamos para el viernes. Te tengo que pedir autorización, no sé qué tiene mi mujer, pero organizamos para el viernes. A la 1, a las 2, a las 3. Listo. Terminamos esta reunión y ya nos comunicamos. No ahora, porque se están bañando los pibes, pero mañana me comunico con ustedes. ¿Está bien? Pero un mensaje, ¿eh? Listo, hecho. Le avisamos a Dani. Ahora por eso termino orando Vicky. Sí. Señor amado, te damos gracias. Gracias por tu inmenso amor, por tu misericordia hacia nosotros. Gracias porque aún en los momentos difíciles, Señor, nunca más queremos volver atrás. Queremos ser valientes, queremos fortalecernos los unos a los otros, Señor, porque sabemos que lo que hay por delante es realmente enorme, enorme, Señor. Creo que nuestra mente no puede alcanzar todo lo que hay por delante. Creo que si lo supiéramos no dudaríamos, no flaquearíamos, nuestra fe nos faltaría y buscaríamos de ti realmente como nos pides de día y de noche. Te pedimos, Señor, que nos eleves de este mundo terrenal y que podamos vivir, Señor, conforme a tu palabra, a tu Torá, aferrándonos a ella, buscando de tu espíritu, para que cada día podamos avanzar un poco más, Señor. Gracias, porque a veces no sabemos que nuestras vidas son fortalecidas por oraciones anónimas de personas que nos están amando en el silencio de su habitación, orando por nosotros, Señor. Gracias, Padre, por esta enseñanza, gracias por lo que va a venir, gracias por tus proyectos con nosotros, gracias por creer en nosotros, mucho más de lo que nosotros creemos en nosotros mismos. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu guía. Gracias por cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Gracias, Vicky. Adita, tenés la posibilidad de cambiar el nombre entonces los unos con los otros. Listo, ya está. Modificó ya mismo los unos con los otros. Bueno, buenas noches. Gracias Buenas noches. a todos, como siempre. Nos vemos. God bless por you. estar. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar,
Recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.